Análisis de la descarga de páginas web con Cisco Packet Tracer. Tras el aprendizaje de los contenidos que te muestro a continuación, vas a poder describir y analizar cómo se realiza la descarga de páginas HTML de un servidor web, así como también cómo funciona el servicio DNS mediante el simulador Packet Tracer de Cisco. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primero veremos una breve introducción y a continuación veremos cómo se analiza el servicio web con Packet Tracer. Como introducción, comentar que el servicio web es archiconocido a nivel mundial y es utilizado por la mayoría de usuarios que se conectan a Internet. Sin embargo, muchos no saben cómo funcionan ni los servicios que se necesitan para acceder a los recursos del servidor ni cómo funciona el servicio. El modelo del servicio web es un modelo cliente-servidor en el que tenemos un cliente con un navegador que se conecta a un servidor web donde están las páginas HTML que se quiere descargar. El tráfico entre los dos a nivel de aplicación es tráfico HTTP y normalmente por debajo tendremos un intercambio de mensajes TCP donde se encapsulan los mensajes HTTP y los mensajes TCP a su vez irán encapsulados en datagramas IP que circularán entre el cliente y el servidor. El encapsulamiento, como vemos, es el de la figura HTTP sobre TCP y sobre IP. Los pasos para abrir una página web son los siguientes. Primero, el cliente abre un navegador y solicita una página web introduciendo una URL, por ejemplo, http://www.miweb.es, que es la URL que vamos a utilizar después en el ejemplo. El navegador no entiende de nombres IP, que es el que se utiliza en la URL, sino que necesita saber la dirección IP del servidor web donde está esa página web. Entonces, para ello utiliza el servicio DNS que le va a proporcionar la dirección IP del servidor. En tercer lugar, una vez sabe la dirección IP del servidor, tiene que establecer una conexión TCP con el servidor y eso se hace con un intercambio de mensajes de 3 vías. Se envían 3 mensajes, uno de ida, otro de vuelta y otro de ida, como veremos a continuación. En cuarto lugar, el cliente envía peticiones HTTP, en concreto una petición HTTP GET para descargarse la página HTML, encapsulados en mensajes TCP que a su vez se encapsulan, como hemos visto, en datagramas IP. El datagrama IP tendrá como dirección IP origen la del cliente, dirección IP destino la del servidor. Y los mensajes TCP tendrán como puerto origen un puerto aleatorio que escogerá el navegador y el puerto destino, el puerto 80, que es el del servicio asociado al protocolo HTTP. El servidor, cuando conteste enviando a la página web o con los mensajes de respuesta, enviará la respuesta HTTP encapsulada en un mensaje TCP y a su vez encapsulada en un datagrama IP. El puerto origen en el mensaje TCP será 80, ya que lo envía el servidor. El puerto destino será el puerto aleatorio que había escogido el cliente previamente y las direcciones IP origen y destino serán la IP origen, la del servidor, y la IP destino, la del cliente. Veamos cómo podemos analizar esto con el Packet Tracer de Cisco. Tenemos este escenario en el que hay un ordenador, el PC0, y un servidor web que a su vez es también servidor DNS. En el servidor web tenemos la página web www.miweb.es. Si vemos el PC, vemos que está configurado, tiene la dirección 192.168.0.10, la puerta de enlace correcta y el DNS apuntando al servidor. Si vemos el servidor, también está configurado de forma correcta. Vemos que en el servidor hay configurado el servicio DNS, donde está la correspondencia entre la URL, el nombre IP y la IP del servidor, y también tiene activado el servicio HTTP y tiene una página por defecto que luego veremos. A continuación vamos a activar la simulación en Packet Tracer, pinchando en el botón simulación que aparece abajo a la derecha. Activamos los filtros de los protocolos o de los mensajes que queremos analizar y le damos a iniciar la simulación. A continuación lo que vamos a hacer es abrir un navegador en PC0, esto tarda un poquito, y una vez abierto vamos a introducir la URL del servidor web, http://www.miweb.es. En el momento que le damos al Go, vemos que ha aparecido un mensaje en PC0, un sobre de color. Si pinchamos sobre él podemos ver qué contenido tiene. Vamos a la pestaña de Outbound
y vemos ahí todo el encapsulamiento, todos los mensajes, tanto a nivel de DNS, en este caso es una solicitud DNS que va a enviar al servidor para que le devuelva la IP correspondiente a ese nombre IP, www.miweb.es. Vemos que se envía esa solicitud DNS al servidor web, en este caso al servidor DNS, y el servidor DNS va a contestar con la IP correspondiente al servidor web. En este caso coincide. Con la respuesta, vamos a la parte donde está la respuesta DNS, vemos que facilita para ese nombre IP, facilita la IP del servidor web. Una vez el cliente tiene esa dirección IP, ya puede conectarse con el servidor a nivel de TCP y enviarle datagramas a esa dirección IP. Seguimos con la simulación paso a paso. Vemos que ahora va a establecer una conexión TCP con un intercambio de 3 vías que no vamos a analizar porque no es el objeto de este Polymedia. ¿Vale? Y en el momento que ya envía el tercero ya puede enviar el mensaje HTTP. Pero vamos a analizar la conexión de transporte. Vemos que las IP son las del cliente y las del servidor, y vemos que ha escogido como puerto origen el 1026 y puerto destino el puerto 80. En morado podemos ver el paquete HTTP, que es un HTTP GET que solicita la página web. Podemos analizarla. Vemos que se envía a la IP del servidor. Vemos que es un HTTP request que está solicitando la página. Se envía desde el puerto origen al puerto destino, hemos comentado antes, y de la IP del cliente a la IP del servidor. Sería el paquete HTTP request encapsulado en mensaje TCP y a su vez encapsulado en un datagrama IP, como hemos visto en el ejemplo de las diapositivas anteriores. Esta sería la respuesta que envía el servidor al cliente. El puerto origen ahora es el del servidor y el puerto destino es el del cliente. Y vemos que es una respuesta HTTP que envía el servidor al cliente. Y si vemos el navegador, cuando le llega la respuesta, veremos que aparece la página web en el navegador. Ahí está. Es una página web de prueba muy sencillita. Con esto ya habríamos visto el ejemplo y como resumen comentar que en este objeto habrás aprendido a describir y analizar cómo se realiza la descarga de páginas HTML de un servidor web, así como también cómo funciona el servicio DNS mediante el simulador Packet Tracer de Cisco.